Arcelia es doctora en política por la Universidad de York, Inglaterra, licenciada en ciencia política y maestra en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre 2006 y 2007 realizó una estancia postdoctoral en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Cuenta con más de 20 años en el análisis y evaluación de políticas educativas. De enero de 2017 a enero de 2021, trabajó como académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En febrero de 2021 se incorporó como académica de tiempo completo al Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sus principales temas de interés son el análisis y evaluación de políticas e intervenciones educativas, los procesos de la reforma educativa en México y América Latina, así como la evaluación como herramienta para la mejora educativa. Desde finales de 2019 coordina el Faro Educativo, un espacio para la observación y el análisis de la política y las políticas educativas. Arcelia forma parte de distintas redes, entre las que se destacan el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Con esta última participa en un proyecto para recuperar las voces y experiencias de docentes en el proceso de enseñanza a distancia que ha impuesto la pandemia ocasionada por el COVID-19. Y bueno, igual voy a leer una semblanza breve de Alejandro. Alejandro Navarro Redondo es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue investigador visitante en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown, así como en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin. Se ha desempeñado como investigador parlamentario en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y del doctorado en Administración Pública de la UNAM. Ha colaborado como consultor e investigador en proyectos liderados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos. Recientemente, el Senado lo nombró consejero honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2019-2026. Es parte de la red de investigadores en gobiernos locales de México. Actualmente coordina la maestría en políticas públicas de la UAM Xochimilco. Bienvenido, bienvenida. Y tienes el micrófono, Arce. ¿Está Arce, silenciado? tienes el micrófono apagado. Perdón, ya. Voy a compartir la pantalla. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Voy a presentarles algunas cosas. La verdad es que es un proyecto enorme. Está tratando de sintetizar lo que he hecho y me costó trabajo, ¿no? Todavía está además esto en ciernes porque constituye parte del trabajo que hice para el estado del conocimiento del COMIEC, que esperamos se publique este año. Participé en el área de gestión, política y gestión educativa, ¿no? Coordinando el grupo por mi colega Sergio Málaga, y donde estamos varios colegas justo en análisis de evaluación de políticas públicas. Y bueno, también agradezco a Alejandro, porque con Alejandro tuve oportunidad de compartir la autoría, la coordinación de un libro sobre las reformas educativas, justamente que publicamos en 2019 con el Instituto 18, ya ni sé en qué año estamos, sí, 18 con el Instituto Belisario Domínguez. Y bueno, y por supuesto agradecer al INIDE porque gracias al apoyo, al financiamiento que siempre me ha brindado, he podido apoyarme también con otros investigadores, ¿no? Aquí están Carlita Viña, está Miriam, ¿no? Colegas que me han acompañado en su momento en
desarrollo de estos productos, ¿no? Bueno, pues este proyecto justo se inscribe en el trabajo que realizo en el Faro, ¿no? También agradecer a Georgina, a Magnolia, bueno, ya dije de Carla, de Miriam, otros colegas de servicio social que han hecho su trabajo en el Faro, Fátima Lomelí, Frida, también pedagoga, Sofía Verdeja, filósofa, Miguel Ángel Marure y Elizabeth Caballero actualmente también trabajan conmigo, son economistas y están ayudándome a hacer varias cosas. Este proyecto pues continúa, en realidad no ha sido, no es un proyecto que haya terminado, es un proyecto que pues yo creo que lo voy a seguir los próximos años, ¿no? Y todavía estoy realizando algunas entrevistas. Les cuento un poquito, ¿no? Primero, bueno, el tema surge de este análisis de continuidades y rupturas de la política en el marco del posicionamiento, del surgimiento del Faro Educativo, también para el cual recibí presupuesto, fondo semilla de parte de la Ibero y después del INIDE, ¿no? Porque en un inicio se alojaba el Faro en el INIDE hasta que se vuelve un proyecto institucional que ahora se aloja en el Departamento de Educación, pero bueno, es un proyecto que cobija varios los trabajos, lo decía Enrique, ¿no? Que hacemos en la Ibero. Y la otra parte, bueno, a partir de la producción, la revisión de la producción académica en materia de evaluación de política. Fíjense, les cuento aquí muy rápido que en un inicio decíamos, bueno, fue un tema, ya lo verán publicado este trabajo en el estado del conocimiento, pero en un inicio debatíamos con el grupo del área de política y gestión de la educación si teníamos que resumir la información o sistematizar y analizar la información que han producido dos áreas, le llamamos evaluaciones institucionales, dos áreas de gobierno, ¿no? Una, el Coneval, que todavía existe, y en su momento el INEE, ¿no? Que en el periodo autónomo pues desarrolló trabajos de evaluación de políticas justamente a partir de la sistematización y el ejercicio de aprendizaje que se logró con Coneval, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema era como si solo tendríamos que revisar en el estado del conocimiento las evaluaciones o los trabajos en materia de evaluación hechos por tesistas, por investigadores, ¿no? O si íbamos a meter a este estado del conocimiento el trabajo hecho en estos dos espacios. Y fue todo un debate porque si era académico o no era académico, si las instituciones lo tenían como en sus mandatos. En el mandato, por ejemplo, constitucional, en tercero constitucional se refería al trabajo del INEE en materia de evaluación de políticas. Y si eso era académico o no, ¿no? Entonces, bueno, por suerte ganó el tema y sí se introdujo, ¿no? Entonces me dediqué a hacer como una sistematización con todos los colegas de este trabajo, de hecho en varios años, ¿no? ¿Y por qué ganó? Bueno, pues, Ay, ¿qué creen que? perdonarse. Sí. Un favorzote, ¿podrías poner la presentación en amplio? Es que estamos viendo con las diapositivas. Perdón. Altito. Eso, Perdón, perdón. ahí Bueno, está perfecto. Perdón, muchas gracias. no, perdón. Y entonces, bueno, parte de lo que decía, le estaba contando es que logré convencer a los colegas que era muy importante colocar esto porque es un aprendizaje institucional que además le puede dejar elementos de análisis a los investigadores, ¿no? O sea, entonces, hace un par de años, digo que estoy perdida con las fechas, pero en el aniversario de celebración de los 50 años del DIE, del CIMBESTAF, justo decía María de Ibarrola, ¿no? Necesitamos evaluar lo que está pasando, ¿no? En términos de la política educativa. Entonces, María, bueno, pues María estuvo muy cerca del INEE en su momento con la evaluación de la política para atender el tema del abandono escolar, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ya hay esfuerzos, el tema es que luego no se conocen, ¿no? Y ahora más bien con la desaparición en su momento del INEE, pues el trabajo incipiente que se había desarrollado en materia de evaluación de políticas, pues también se quedó en el tintero. Entonces, justamente en el estado del conocimiento, la idea es traer de vuelta este ejercicio y que se conozca, ¿no? Que se conozca y a partir de eso, bueno, ver qué podemos producir como grupo, como academia, ¿no? Bueno, entonces, en uno de los proyectos del Faro justamente es analizar las continuidades y rupturas de la política, ¿no?
Entonces, nuestro primer clavado es mirar los discursos que se plasman en los documentos de política, y esto me refiero a los decretos de reforma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo hemos trabajado a lo largo de los últimos, no sé, 4 años, ¿no? Justamente de decir, bueno, ¿qué significa, ¿no? Este análisis de política? Pues la propuesta que yo tengo es mirar siempre la política a partir de ejes, porque eso reduce la complejidad, ¿no? Mirar la política por ejes nos permite ver, bueno, en este bloque, en este eje, cómo vamos cómo se ha avanzado, ¿no? Otra cosa importante respecto a los ejes es que, bueno, siempre es medio difuso, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, pues el tema de infraestructura para una escuela ubicada en una comunidad indígena, pues entraría dentro de la política del eje de equidad, ¿no? O sea, ¿por qué lo pondremos en una eje de infraestructura? Entonces, siempre esta parte es compleja. ¿Cómo definir los ejes de la política? Pues es difuso porque puede ser una política que incluso atienda a distintos ejes simultáneamente. Pero bueno, en aras de reducir la complejidad, el primer filtro es como eso, ver como ejes. Otra cosa es en el proyecto de continuidades, a ver si puedo, creo que ya se puede ver, ¿no? De continuidades y rupturas, pues también, ¿no? O sea, este esquema lo podríamos reproducir para distintos, yo ahora sí que diría para distintos sexenios, es decir, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando estos ejes, ¿no? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, algo clarísimo es de la reforma de 2013 a la de 2019, pues el brinco está en una palabra clave, ¿no? O sea, desaparece la idea de idoneidad y mérito y nos vamos al tema de revalorización. Entonces, bueno, hasta ahí como que, bueno, identificar palabras clave, como hacen los que hacen comunicación política, ¿no? Son mis maestros de, a ver, ¿qué es lo que dice el gobierno que va a hacer, ¿no? Entonces pasamos, por ejemplo, en el tema de la reforma educativa de la gobernanza, en la de 2013, al tema de gobernabilidad en la de 2019. Entonces, bueno, son parte de las cosas que estoy haciendo el Faro y que también me llevaron como a pensar en este proyecto, ¿no? Y una capa más, que es una propuesta, esa tuvo salida en un capítulo de un libro que, bueno, espero que lo publique, que llevo meses esperando la publicación, pero tiene que ver con una propuesta, ¿no? Justamente a partir de este análisis, de mirar el programa sectorial, ¿no? O sea, cuando hacemos análisis de política, todo cabe en el análisis de política y es parte de las discusiones que tuvimos al seno de nuestro grupo, de nuestro seminario permanente de 2 años para el tema del estado del conocimiento. Todo es política, ¿no? Un programa es político, una intervención es política, una acción de política es política, ¿no? Y un programa sectorial es política. Entonces, ¿cuál es el foco de análisis de quienes hacemos evaluación de políticas? Las reformas, los programas sectoriales, las políticas en un aspecto amplio o los programas, ¿no? Entonces, bueno, una segunda capa del análisis tendría que ver con mirar justamente, y no lo estamos haciendo, ¿no? El programa sectorial, por ejemplo, que es el mapa de ruta, hay muchos académicos que dicen, no, ni lo mires, porque es puro rollo y no tiene nada, no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, pues sí, creo que porque es por lo menos la declaración de intenciones de lo que un gobierno pretende hacer a lo largo del sexenio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro mapa de ruta tendría que mirar justo, ¿no? ¿Qué se planteó y eso cómo baja, cómo aterriza en proyectos específicos de política pública? Bueno, entonces esas son como las cosas que me han preocupado, ¿no? En los últimos años. Entonces, ver, cada 6 años pues se definen estos mapas de ruta, ¿no? Pero tenemos como en el juego es del maratón, ¿no? Avanza la ignorancia o avance cero, ¿no? Entonces, justamente las preguntas, ¿no? Que plantea la evaluación de políticas, o al menos desde la mirada de lo que yo he analizado estos últimos años. Primero es, bueno, si queremos saber cuál es si el Estado está garantizando el derecho a la educación, pues vemos que reformar un artículo constitucional cada 6 años, pues no es la ruta, ¿no? Porque bueno, empieza el sexenio con muchas expectativas, pero ¿qué pasa después de la reforma, no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para ver los cambios en educación que se plantean o se prometen con una reforma o en un programa sectorial?
¿Cómo podemos medir estos avances hacia una educación de calidad o de excelencia? Porque también el tema es que cambia, ¿no? Hay discusiones sobre qué es calidad. ¿Es cobertura? ¿Es acceso? ¿Es permanencia? ¿Es logro? ¿Es equidad? ¿Son aprendizajes? ¿No? Entonces aquí vienen como varias preguntas. Y ahora, ¿con qué herramientas o instrumentos tenemos para medir la calidad del sistema educativo? Entonces, la evaluación educativa, bueno, el proyecto también lo que quiere es como colocar en el centro la importancia de evaluar las políticas, ¿no? O sea, que no es un tema de algunos especialistas, que todos quienes nos interesa el tema educativo tendríamos que mirar los alcances de las políticas. Por supuesto que nos importa lo que sucede en el aula, por supuesto nos importa porque finalmente ahí se cristalizan las políticas o no se cristalizan, ¿no? Pero finalmente, esto a nivel áulico o a nivel de escuela, pues es bueno, pero a nivel país, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién está vigilando, no? Que haya cambios, ¿no? Y que no queden solamente en un discurso que se troncha cada 6 años. Entonces, la evaluación educativa, y esto fue algo interesante en el trabajo que desarrolló el INEE, ¿no? Estaba muy enfocada hace unos años en la evaluación de aprendizajes, ¿no? En la evaluación de los aprendizajes relevantes, ¿no? De los estudiantes a partir del currículum. Pues la verdad es que después el propio INE fue desarrollando otros ejercicios de evaluación. Evaluación de escuelas, evaluación del currículum, evaluación de los docentes en la cual participó y bueno, fue, como ustedes saben, un tema muy complejo, ¿no? Luego la evaluación de programas y políticas, que fue en su última etapa, como esta síntesis de un chorro de ejercicios de evaluación. Ay, ustedes perdonarán. Bueno, después, pues hay entonces distintos tipos de evaluación educativa, ¿no? Aprendizajes, currículum, materiales educativos, infraestructura, escuelas, docentes. ¿Por dónde empezamos, no? O tendríamos que tener un conjunto de evaluaciones para poder evaluar o valorar el derecho a la educación. O sea, no se queda sencillamente en la evaluación de aprendizajes, ¿no? Y hay, bueno, lo que decía, evaluaciones a distintas escalas, a niveles macro, a nivel sistémico, micro, escuela, ¿no? No hay una evaluación superior o mejor. Fue parte de lo que, al menos de mis lecciones cuando tuve oportunidad de trabajar en el INEE, ¿no? O sea, se complementan, ¿no? Y necesitamos desarrollarlas a distintos niveles justamente porque es complejo el sistema educativo. Entonces no podemos pensar, de hecho la evaluación de aprendizaje sería la última, lo que les digo a mis alumnos de evaluación de políticas es el santo grial. O sea, si logramos aprendizajes ya lo hicimos, pero para llegar a esos aprendizajes hay todo un proceso, ¿no? Y bueno, otras cosas que también quiero colocar porque es parte de lo que estoy escribiendo actualmente es, hay varios planteamientos, ¿no? De investigadores y una preocupación muy genuina por, a ver, vamos a fortalecer el vínculo entre investigación, y aquí podríamos poner evaluación y mejora de la educación. Pero bueno, tenemos esas discusiones desde el 1978, o sea, vamos para, ¿qué? Casi 45 años, ¿no? Más o menos la edad de la MIDE, ¿no? O sea, estamos produciendo información, estamos generando información, pero parece que es muy complejo cambiar, ¿no? Y es más, incluso este sexenio parecería que nos hemos alejado de la posibilidad de tener política basada en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos evaluando y cómo lo estamos haciendo? Porque es importante la evaluación de políticas, qué aporta o cómo se inscribe en la evaluación educativa, cómo se complementa con la evaluación de aprendizajes, quién y cómo ha evaluado la política, qué ha pasado o qué pasó con los resultados de la evaluación que hicieron, que hizo el INE en su momento y la que hace todavía Coneval, por suerte, ¿no? ¿Qué han evaluado? ¿Cómo lo han evaluado? ¿Qué recomendaciones han planteado? ¿Y cuáles son los límites de la evaluación? Entonces, todo el trabajo ha implicado reconstruir una base de datos enorme, ¿no? Ahorita les voy a dar algunas probaditas nomás de los hallazgos, ¿no? De las cosas que he sistematizado con la ayuda de varios colegas, pero también incluye un trabajo de recoger a partir de actores clave
que han sido evaluadores de la política, ¿no? En el país, de la política educativa específicamente, ¿no? Sobre cuáles son los límites, ¿no? Y bueno, nada más aquí también, ¿no? Pues hay distintos enfoques para hacer evaluación, ¿no? Este árbol me gusta muchísimo porque pues te da una idea, ¿no? Hay evaluadores que están preocupados sobre todo por el tema de rendición de cuentas, ¿no? Y por que la evaluación ayude y retroalimente los ejercicios, eso, de garantía del derecho a la educación, en este caso, ¿no? De rendición de cuentas. Hay otros que les preocupa el tema específicamente, bueno, a mí no me importa lo que diga la evaluación y si lo transforma o no la política, ¿no? El tema es evaluar y hay que ser muy claros con los métodos que utilizamos. O sea, aquí hay varias corrientes, ¿no? Epistemológicas y hasta diría ontológicas. Entonces, no hay consenso en cómo se evalúa ni incluso definir el objeto de estudio es complejo. Pero bueno, a partir de esto, ¿no? Y como politóloga, bueno, ¿por qué y para qué sistematizar el trabajo hecho por el Coneval en línea? Un poco ya les decía, no son solo discursos las políticas, de hecho es lo que menos son, ¿no? Es lo que alcanzamos a ver y nos falta meternos con más profundidad para quitar esas capas, ¿no? Y la puesta en marcha de una política o la omisión, ¿no? De poner en marcha acciones de política, pues afecta a nuestra vida cotidiana. O sea, la política no es algo que está allá a ver con qué se come, lo vemos todos los días y a lo mejor no lo percibimos, pero afecta a nuestra vida en términos de la garantía de derechos, educación, salud, medio ambiente, vivienda, ¿no? Entonces dice don Luis Aguilar, ¿no? Que la disciplina de las políticas tiene como objetivo conocer la manera en que toma forma el proceso de decisión del gobierno y saber si el conocimiento guía la deliberación decisoria y hasta qué punto, ¿no? También en la concepción de la política pública, algo que quería decir, viene implícito el tema de que no solo es el gobierno quien resuelve, ¿no? Sino justamente son organizaciones de la sociedad civil, es academia, son empresarios, son las familias, ¿no? O sea, ante las realidades complejas necesitamos como el trabajo conjunto de muchos actores. Entonces, el propósito fue de este proyecto, y les digo que todavía no termino de hacer todas las cosas que quiero en el marco de este proyecto, pero es justo, ¿no? Hasta trazar cómo ha evolucionado esta política, la evaluación de las políticas, y les cuento que tenemos no más de 25 años, ¿no? En este ejercicio. Entonces, bueno, identificar, analizar y sistematizar las intervenciones del gobierno mexicano en materia educativa que han sido evaluadas por Coneval, describir son los objetivos específicos y comparar con qué metodologías, ¿no? Conocer la perspectiva de los actores en el campo de la evaluación, identificar avances y retos de la evaluación de las políticas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos muchísimas cosas. Decir, bueno, que la recuperación, lo hecho por Coneval, el INE, y el análisis de cómo ha sido el desarrollo de la evaluación, nos permite justo trazar estas áreas de oportunidad y la agenda pendiente en materia no solo de evaluación, sino de política educativa, ¿no? En tanto nos permite tener una visión de bosque de cuáles han sido las prioridades y las omisiones de la política, ¿no? Les decía que el tema de evaluación de política educativa no tiene más de 25 años y surge al menos de manera institucional. No digo que no haya tesis, digo, ahora justo lo vimos en con el estado del conocimiento, que no haya tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y trabajos, ¿no? Que reciben financiamiento de CONACYT o de otros espacios que justo apuestan, ¿no? A mirar la política educativa, ¿no? Pero de manera formal, con recursos y con presupuesto, pues han sido las instancias, el Coneval y el INEE. El Coneval, bueno, pues a partir de que se expide la Ley General de Desarrollo Social en el 2004, y en 2000, que señala que se debe crear este órgano, y en 2007, cuando ya se lanzan de forma conjunta los primeros lineamientos generales. Otra cosa, bueno, en una primera etapa de implementación se desarrollaron las matrices de indicadores, las MIR, las matrices de marco lógico, que es finalmente con lo que se evalúa, ¿no? Es la metodología que se utiliza para evaluar los programas. No, ay, perdón, voy a apagar mi celular.
Y bueno, a diferencia de los programas, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito el trabajo de Coneval, evaluar la política implica, es un tema un poco más amplio, ¿no? Porque implica mirar el conjunto de intervenciones. Hay un marco que me gusta mucho para el análisis, que es el marco de Guillermo Cejudo y Michel, ¿no? Hay varias publicaciones al respecto, pero ellos lo aterrizan muy bien para el caso mexicano y dicen, bueno, tendríamos que ver la coherencia que existe entre, no solo al interior de un programa, sino entre los distintos programas que conforman una política, donde la política cobijaría a distintas intervenciones de gobierno, ¿no? Entonces, la evaluación de políticas, ¿no? Tiene que ver justo con valorar los alcances y déficits de la acción pública, ¿no? Y no está, aquí no es el estudiante o el docente, sino el Estado mismo, ¿no? El que va a ser evaluado, ¿no? También otra cosa importante, y esto es que la evaluación de políticas implica mirar la teoría de cambio, ¿no? La teoría del programa, ¿no? Vamos a entender cuál es el problema público que da origen a una propuesta de política determinada y a partir de eso mirar la construcción lógica, ¿no? Porque bueno, si tenemos un problema complejo necesitamos un conjunto de soluciones complejas, ¿no? Entonces, si no, van a ser parches, ¿no? Entonces, justamente en esta definición amplia, la evaluación de la política es mirar esta complejidad, ¿no? En el diseño y la implementación. En el caso de las evaluaciones de Coneval y el INE, bueno, pues las dos, responden en su momento a un mandato legal, ¿no? Y las de Coneval, y esto es la visión que sigue prevaleciendo, es la de mirar intervenciones más acotadas, o sea, un programa de becas, un programa para mejorar la infraestructura, ¿no? Pero no miran de fondo, y esto es algo que se documenta en el estado del conocimiento y en ese trabajo, ¿no? No miran de fondo a la política, ¿no? ¿Sí? No miran intervenciones en lo individual. Entonces, algo importante, ¿no? Porque el Coneval, por supuesto, que ha hecho un trabajo bien interesante, es mirar las distintas, cuando hacemos análisis de política pública, mirar los distintos momentos del ciclo de la política, ¿no? Entonces tendríamos que empezar por una evaluación, por un diagnóstico, hacer un buen diagnóstico de un problema, porque a partir de eso podríamos determinar, una política basada en evidencia sugeriría eso, empezar por un diagnóstico y ver qué se necesita, cuál es el problema, ¿no? Y a partir de eso, bueno, hacer un diseño, ¿no? Entonces, implicaría evaluar, recién se echa a andar una intervención, si el diseño está funcionando. Hay otros pasitos ahí en el Coneval que se llaman consistencia y resultados, procesos, desempeño, impacto. Es un círculo, ¿no? Es un ciclo. Ese es como el ideal de cómo se debe hacer la evaluación, ¿no? En principio, bueno, aquí pongo en principio lo que se dice que pasa y lo que pasa, ¿no? Se realiza programas que se encuentran en su primer año de implementación y examina en qué medida el programa hace un aporte relevante a la solución de un problema específico. Ojo, esta es la mirada desde una visión de programas, no de una política, ¿no? Y decir que hasta hace poco tiempo solo utilizaba información secundaria, no había recolección de datos, pero a partir del 2020 ya existe una evaluación de diseño con trabajo de campo, que entonces le permite al evaluador mirar más allá de lo que dicen los documentos que les proporciona la instancia que va a ser evaluada, ¿no? En principio se supone que es obligatoria para todos los nuevos programas, pero bueno, ya revisando las bases de datos de Coneval, pues nos tardamos, esta administración nos tardamos un poquito más de 2 años en lanzar estas evaluaciones, ¿no? En que se hicieran estas evaluaciones. Y bueno, por el cambio del sexenio, pero también porque hubo un cambio fuerte en materia de prioridades y se cerraron muchos programas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Luego la de procesos, teóricamente, bueno, pues te permite ver los cuellos de botella, ¿no? O sea, esperar a que se acabe el programa y después de 10 años digas, chispas, no funcionó. Entonces, la idea es anticipar y ir viendo estos cuellos de botella.
Pero ojo, al menos en el periodo que analizamos, ¿no? Son más o menos 14 años, ¿no? Empezamos primero con los que queríamos reportar para el estado del conocimiento, ¿no? No hay ninguna evaluación de procesos en materia educativa, entonces la cual sí es un problema. Con todo, vale la pena decir, porque hay varias recomendaciones que se hacen a la implementación desde la evaluación de diseño, o sea, cosas que se anticipan, ¿no? Cuando ves el diseño y dices, no queda claro, y eso me quedó claro en varios de los documentos de evaluación, no queda claro en el diseño quiénes son los actores en la cadenita de implementación que tienen que ejecutar una o X tarea, ¿no? Pues cuando no hay claridad en eso, pues evidentemente hay una enorme posibilidad de que falle la política, ¿no? Porque no hay una distribución de tareas específica, ¿no? Entonces no se sabe bien qué le toca a cada quien, ¿no? Hay otro modelito, otra tipología de evaluación que es la de específica de desempeño, y decirles que en el trabajo de revisión esa fue la más numerosa, ¿no? Aquí, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que es un documento sintético. De hecho, una de las entrevistas con un colega que ha evaluado como 15 intervenciones, ¿no? De política educativa para Coneval, nos decía, ¿qué pasa? Pues te dan el cúmulo de evaluaciones, del cúmulo de información que tiene el programa, y tú, bueno, armas la lógica del programa, ¿no? Haces una síntesis, ¿no? Y dices, bueno, y esto puede ser muy bueno para tomadores de decisiones. Pienso sobre todo en los legisladores que año con año tienen que aprobar en el Congreso los presupuestos, ¿no? El presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, esta idea surge, por cierto, desde que Gonzalo Hernández llevaba Coneval y decía, tendríamos que hacer documentos muy sintéticos porque un legislador no te va a leer un documento de 200 cuartillas. Y esto es importante señalarlo, ¿no? Porque por un lado perdemos profundidad, ¿no? Cuando tenemos documentos tan ejecutivos, pero por otro lado sabemos que los actores de la política, los hacedores y sobre todo los tomadores de decisiones en el ámbito del Congreso, no tienen tiempo para leer un documento de 200 cuartillas que producimos en el departamento, en el INIDE o en cualquier área del Ibero. Esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener formatos ágiles para comunicar y que ellos puedan estar enterados de los programas, pero tiene la enorme desventaja de que termina siendo muy superficial y no te da elementos críticos, ¿no? Revisamos muchas evaluaciones y estas son parte de las conclusiones, no te da elementos críticos que te permitan cuestionar justamente esta lógica o consistencia interna del programa, como en su momento lo intentó hacer la evaluación de políticas del INE, ¿no? Al mirar la teoría de cambio del programa, ¿no? Otro documento es la evaluación de consistencia de resultados, ¿no? Se es una evaluación rápida también para tener una perspectiva general con temas específicos, ¿no? Diseño, planeación estratégica, cobertura, mecanismos de focalización, operación, percepción de beneficiarios, resultados. Aquí se aplican encuestas, ¿no? Importante decir que solo utiliza información secundaria y no involucra que el evaluador levante campo, ¿no? Y bueno, hay otras, esas son las menos, es muy caro hacer evaluación de impacto, incluso pues lo que tenemos es a veces estimaciones, ¿no? Pero hablamos más en política pública de resultados que de impactos, ¿no? Porque esto implica levantar la línea basal y hacer como el seguimiento, ¿no? Muy difícil, incluso tiene implicaciones éticas, a veces de evaluación de impacto. Eso fue uno de los debates del programa Oportunidades en su momento, de si se podía hacer una evaluación de impacto, no dándole los beneficios a parte de la población, ¿no? Entonces, las críticas no se puede experimentar con la gente, no en este sentido, muchos programas sociales. Entonces, bueno, lamentablemente tampoco tenemos desde el Coneval esto. Entonces, tenemos un modelo de evaluación bien interesante que en principio miraría desde Coneval las distintas etapas del ciclo de política pública, pero tenemos déficits en materia de evaluación de procesos y de impacto, ¿no? Y finalmente este foco muy desde lo muy micro que es una intervención, un programa, ¿no? Bueno, entonces justamente lo que documentamos en este capítulo a partir del trabajo y las entrevistas es, pues,
cómo avanzar hacia un modelo de evaluación de política distinto, que complemente, por supuesto, las evaluaciones que ya decíamos, ¿no? Pues habría que analizar más que programas, problemas, ¿no? Problemas públicos. Y a partir de eso, entonces, sí decir, bueno, ante este problema, ¿no? Que se identifica como un problema relevante, ¿no? Un tema de derechos, ¿no? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Otra cosa que también es importante señalar es que quien hace evaluación de políticas normalmente no mira el presupuesto, ¿no? Y si no miras presupuestos, es complicado. Puedes decir, bueno, evoluciona el presupuesto así, pero ese presupuesto, ¿qué me dice, no? ¿Cómo evolucionó ese presupuesto en los últimos años, no? ¿Cuánto está recibiendo cada ministerios? ¿En qué se está gastando el presupuesto? O sea, ese indicador es muy importante. O sea, no solo ver el PIB, el gasto, normalmente tenemos indicadores agregados del gasto del PIB, de educación como porcentaje del PIB. No nos sirve, ¿no? O sea, bueno, exactamente en qué se gastó, cómo se gastó, ¿no? ¿Cuáles fueron las prioridades? Y esta parte también se involucraba en el trabajo del INE. Por cierto, hay algunas instancias que yo sigo, que me encantan, que hacen análisis del presupuesto. Uno es México Evalúa, con el trabajo Marco Fernández, y el otro es el trabajo de CIEP, Centro Interdisciplinario Económico Presupuestal, una cosa así, el CIEP, ¿no? Que hace un análisis de presupuesto no solo de lo educativo, sino en temas de salud y demás. En el INE se trabajó muy de cerca con ese centro, ¿no? Pero bueno, ellos tienen un análisis del presupuesto, no necesariamente de política. Entonces, ¿cómo podríamos elaborar una evaluación que mire desde el planteamiento que se da en la reforma educativa, eso cómo baja o cómo se operacionaliza en el programa sectorial, de ese programa sectorial, cómo baja, ¿no? A políticas y programas presupuestarios específicos, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Si hay una coherencia en distintas intervenciones de política para resolver un problema público complejo y con qué dinero, ¿no? Entonces, es una cadenita, o sea, el modelo es complejo porque es macro y implica que varios actores se pongan de acuerdo, y eso es lo que no hay, ¿no? Entonces, bueno, ya decía esto, no me lo resumo, se privilegió en el modelo de línea la evaluación de políticas por programas, el foco de la evaluación era la coherencia, la coordinación, la articulación, la pertinencia y la efectividad. Tomaba mucho tiempo hacer estas evaluaciones, es también nuestro reto, ¿no? Porque necesitas recursos y necesitas distintos actores. Si la planeación no fue conjunta, ¿no? Nos decía un funcionario, un alto funcionario de la CEP en su momento, si no planeamos con enfoque de derechos, está muy difícil evaluar con enfoque de derechos. Bueno, aquí también, si no planeamos de manera coordinada y a una coherencia en la política, no vamos a resolver un problema público y la evaluación te da cuenta de ello a partir de un parche, ¿no? Entonces, bueno, es un poco parte de las cosas que, bueno, aquí les muestro algunos datillos. Estos sobre todo para el periodo 2012-2020, me falta sistematizar otras más, pero tendríamos 106 evaluaciones, ¿no? Fíjense, 16 de diagnóstico, 21 de diseño, 12 de consistencia y resultados, 43 específicas de desempeño, que son las que le digo que son como fichitas, ¿no? Para tomadores de decisiones, ninguna de procesos, ninguna de impacto, ¿no? Y en el INE, bueno, no las divido en estas etapas que hace el ciclo, porque justamente veía partía de un diagnóstico, de reelaborar el diagnóstico, de mirar el diseño, de mirar los resultados, ¿no? No se medía impacto, ¿no? Pero medía varias cosas, por eso le decía a un colega, ese trabajo nos permitía hacer una valoración de todas las etapas, ¿no? De una política. Aquí nada más, bueno, tengo varias bases de datos, ¿no? Quienes en su momento participaron, perdón, en las evaluaciones del Coneval, ¿no? Y bueno, pues son distintas instituciones académicas, o sea, no puede ser ajeno, ¿no? La evaluación de políticas institucional, como la denominamos, no puede ser ajena al trabajo que hacemos todos los días en la academia, porque fíjense, está el CIDE,
está el propio Colegio de México, Flaxo, el Mora, la UNAM, Aguascalientes, ¿no? Bueno, aquí si las vemos por tipo de evaluación, apelando al modelo del ciclo de políticas, pues también es importante ver, ¿no? Los años, ¿no? Cada que hay un cambio de sexenio, pues te esperaríamos que haya muchas evaluaciones de diagnóstico, ¿no? Y de diseño, porque se echan a andar nuevas intervenciones y ahí se ve, ¿no? O sea, el periodo de Peña Nieto empieza en el 2012, ¿no? 2013 viene la reforma, ¿no? Y en 2014, pues surgen un chorro de cosas y ahí es el boom de las evaluaciones, esto desde la mirada de Coneval, de diagnóstico, ¿no? 17 a punto de acabar el periodo de gobierno, pues hay 12 de consistencia y resultados, ¿no? 18 entra nuevo gobierno, no hay ninguna, 19 no hay ninguna, y en diseño, perdón, en el 20 se consignan 3, ¿no? Hay que actualizar esto ya a las actuales, pero a las vigentes, ¿no? Las evaluaciones y programas vigentes, pero estas son sobre todo las evaluaciones de las becas Benito Juárez, ¿no? Y la escuela es nuestra, que son 2 de los programas emblemáticos de esta administración. Entonces, bueno, lo que tengo también es una base de datos que agrupa a los programas, ¿no? Y ver cuántas evaluaciones recibió y algunos programas pues fueron desapareciendo. Por aquí, que se lo quería enseñar a Cris, ¿no? Está la convivencia escolar, ¿no? Que hasta el 2017 tuvo su evaluación de consistencia y resultados y después ya no, porque desapareció, ¿no? Y hay otros, ¿no? La escuela segura, que también fue una política que desapareció en el sexenio anterior. O sea, aquí podemos ver escuelas de calidad, por ejemplo. En mi base de datos también tengo en un Excel, ¿no? Estos programas, cómo se fueron fusionando y cambiando de nombre. Por ejemplo, de escuelas de calidad se convirtió en programa de la reforma educativa, ¿no? Cada 6 años. Ahí podemos ver las discontinuidades y discontinuidades. Con esta base de datos podemos ver las discontinuidades y continuidades de la política, ¿no? Cómo cambian nombres y se van a partir de pues, los cambios de gobierno, ¿no? Cuando vemos también las prioridades en materia de evaluación, bueno, pues la pregunta, ¿no? ¿Son estas evaluaciones un reflejo de las prioridades de la política? Pues en parte sí, ¿no? O sea, podríamos también construir, yo empecé por la evaluación y no por los programas, ¿no? ¿Es difícil construir esa base? Sí, porque Coneval tiene un chorro de información, pero la tiene desordenada, ¿no? Justamente, como no solo evalúa el tema educativo, no, sino el conjunto de la política social, pues hay que hacerle pian pianito para encontrar toda la información, ¿no? Pero bueno, fíjense, los programas evaluados por eje de política, ¿no? Pues aquí están de equidad, sobre todo, ¿no? Algunos de infraestructura, calidad y excelencia, ¿no? Atención al rezago, docentes, desarrollo infantil, nada, casi 2%, ¿no? Educación física también muy poco, igualdad de género, no es un tema prioritario, al menos no en la evaluación de la política, ¿no? Entonces, ahí también nos permite mirar esta base por dónde han estado, ¿no? Si son los programas. Del ejercicio de evaluación de políticas del INE, bueno, la verdad es que es otra cosa que también vamos a documentar, o que escribimos en el capítulo correspondiente, y es que como fue un ejercicio y nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Esto sale en entrevistas, bueno, yo misma lo viví, pero también salen algunas entrevistas que hice, por ejemplo, con Bracho, ¿no? Con Tere Bracho. La evaluación de políticas no se publicó como un documento específico de evaluación como lo hace Coneval, ¿no? Porque eran documentos que se iban a colocar, eran insumos para emitir directrices, que era la atribución constitucional que tenía en ese momento el instituto, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no? Varias de las investigaciones que se hicieron para después eventualmente sacar las directrices tuvieron salida en capítulos del libro, de los informes institucionales de la educación obligatoria que fue sacando el INE. Afortunadamente digo porque no hay más que eso, ¿no? Y entonces creo que también es importante dar cuenta de ello. ¿Qué se hizo?
¿no? Que no se parta de cero. Algún alumno que está haciendo una tesis, un alumno de la FLAC está haciendo una tesis sobre el tema de deserción escolar, sobre todo en el tema de mujeres, le dije, ¿ya leíste las directrices? ¿No? No, bueno, pues entonces es como está el conocimiento y esta investigación es recuperar esa información y decir, bueno, existe todo esto, ¿no? O sea, no partas de cero. Bueno, aquí están los trabajos de directrices en los que varios colegas, incluso de la Ibero, participaron, ¿no? Porque Diego Juárez estuvo en la parte de multigrado, ¿no? A Estefano en su momento se le consultó para el tema de la evaluación de indígenas, ¿no? Carlos, Rodríguez Solera, me digo Carlos, también estuvo él fue el evaluador de la política educativa de atención a jornaleros, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poquito eso. Hay, en el documento del estado del conocimiento hay ya varias, si sistematizamos como las recomendaciones de los evaluadores del Coneval, ¿no? Entonces se cuenta con mucha información. Por ejemplo, en el tema hay muchos problemas, ¿no? Y la misma propuesta. Por ejemplo, información suficiente, de calidad, pública, de fácil acceso. No se cuenta con mucha mayor información acerca de los programas hoy en día que hace unos años. Sin embargo, esta información no tiene las características necesarias para realizar ejercicios de evaluación más sofisticados, ¿no? Ni permite la emisión de recomendaciones de política más fundamentadas, pertinentes, viables y factibles. La verdad es que sigue habiendo desvinculación y eso te lo dicen las personas que entrevistamos, evaluadores de Coneval. Recomendamos muchas cosas, ¿no? Pero a veces son muy poco viables. Entonces ya lo que hace la propia instancia, en este caso Coneval, y las áreas recomendadas retoman la información que emite las conclusiones que emite el evaluador y ellos definen qué sí pueden atender, ¿no? Entonces, bueno, termina siendo un ejercicio de sistematización de información, de datos públicos, pero no te da elementos para cambiar la política, ¿no? Porque, bueno, no puedo atender esa recomendación porque no depende de mí el tema del presupuesto. O no puedo atender eso porque me implica coordinarme con otra área. Y entonces, justamente es como muy complejo, y aquí voy ya un poco cerrando las ideas, pensar que a partir de esta evaluación, ¿no? La línea ya no existe, ¿no? Pero la evaluación que hace Coneval, podríamos transformar o mejorar, a usarla para una toma de decisiones más informada, ¿no? Porque la verdad que tiene ya muchos recovecos y tiene muchas áreas de oportunidad. O sea, ahí es donde vale la pena como meternos a pensar si podríamos hacer en conjunto una evaluación como más integral, distintas instancias, ¿no? Poder decir, a ver, se va a acabar el sexenio, ¿no? ¿Qué hicimos en materia del eje de desempeño docente? ¿Qué hicimos en materia de infraestructura? ¿Qué hicimos en materia de equidad? ¿No? Es un ejercicio muy complejo, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero dar cuenta con este capítulo y con esta investigación es traer como las dificultades, ¿no? La promesa de la evaluación es muy compleja de cumplir, que va a transformar las cosas, ¿no? Eso no significa tirar la toalla, significa que tendríamos que estar trabajando otras formas para evaluar, y seguramente ahora que no tenemos el recurso para evaluar la política, no desde una instancia gubernamental en sentido amplio, pues distintos espacios académicos, ¿no? A ver, por aquí tengo otra que en las evaluaciones, por ejemplo, las del Coneval, se observa justo, fíjense, la bondad es también su ruina, ¿no? O sea, tenemos formatos estandarizados, ¿no? Y metodologías, pero que no te dan toda la flexibilidad, ¿no? Para hacer una valoración de lo que implica cada programa, sobre todo en la evaluación de Coneval, que es la que finalmente tenemos, ¿no? Sigo pensando y que el uso de la MIR es una cosa muy valiosa porque te permite plantear un árbol de problemas y a partir de eso un árbol de soluciones y justamente puedes mirar la lógica del programa, pero es complejo aplicarla cuando es una matriz enorme que involucra muchos programas dentro de una política, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, tenemos avances en el tema de monitoreo y evaluación, ¿no?
Tenemos un marco institucional único para toda la administración pública federal, en el caso Coneval, ligado al programa presupuestario, ¿no? Tenemos un programa anual de evaluaciones, ¿no? Pero incluso para incluir ese listado de programas o políticas, pues hay que mirar los ordenamientos legales, ¿no? Y puede ser de pronto que haya un tema de falta de voluntad, ¿no? Para evaluar cosas. Y lo hemos visto con esta administración. Han salido de manera muy tardía y por eso no se registraron, al menos para el estado del conocimiento, las evaluaciones de los programas emblemáticos de esta administración, ¿no? Entonces, si alguien no levanta la mano para ser evaluado, pues igual no lo evalúan, ¿no? Aunque en principio se dice que se tiene que evaluar el primer año el diseño, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, creo que esta investigación deja más preguntas y varias sin responder y más preguntas que respuestas, ¿no? Pues falta ver qué está haciendo Mejor Edu en materia de evaluación de políticas. Entiendo que ya no hacen directrices, pero sí lineamientos, pero no hay información pública que nos permita mirar eso. Hay un tema de necesitamos instancias que transparenten todos los ejercicios de evaluación que están haciendo, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues tenemos el reto con Coneval que realiza evaluaciones de programas, ¿no? Tiene unas evaluaciones que se llaman estratégicas y que son como de todo por ejemplo, la evaluación de la política social. Y entonces otra vez te pones a mirar individualmente distintos programas y dices, bueno, la suma de esto me abona o no. Pero de entrada no hay una intencionalidad de mirar la construcción, ¿no? De la intervención a partir de un problema, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la academia para abonar un ejercicio sistemático integral de la política, no fragmentado? Creo que es algo urgente, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos lo que intento con esta investigación es poner a discusión esto, ¿no? La necesidad de evaluar la política, ¿no? La necesidad de evaluar la coherencia de la política, ¿no? A partir de distintas intervenciones o programas que muchas veces no están articulados, ¿no? Y de hacer un balance, ¿no? Creo que nos toca el próximo año hacer un balance de lo hecho en el sexenio. Bueno, pues es un trabajo que sigue en construcción, todavía estoy haciendo algunas entrevistas y bueno, pues ya espero que el INIDE me invite a platicar un poquito después más del tema de las entrevistas. Pues creo que la dejaría por aquí porque ya hablé mucho, ¿no? Te aventaste una hora, Arcelia, está muy bien. Pues muchas gracias, Arcelia. En lo personal, le agradezco mucho la claridad en la exposición de una temática que a veces a muchos nos cuesta, como que a veces suena muy árida toda la cuestión de la política educativa, además de desesperanzadora, ¿no? Y vinculado con esto de la desesperanza, quisiera hacer un breve comentario de los últimos puntos que tú tocabas, preguntándote, ¿en qué medida existen ejemplos, llámale como experiencias significativas de política educativa, donde se ha podido trascender, digamos, en la práctica, ¿no? Porque como tú dijiste, siempre es más bien la apuesta, es el optimismo detrás, pero generalmente es muy difícil incidir en la realidad, ¿no? Pues la pregunta es, supongo que hay experiencias, digamos, redondas en todo sentido, ¿no? Que se partió de la crítica, de la evaluación, etcétera, y que se pudo incidir en la realidad posteriormente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay de este tipo de modelos, de experiencias, digamos, que nos permitirían ser un poco más optimistas respecto de los métodos de evaluación que se utilizan, Arce? Perdón, Sí. Está silenciada, Arce. perdón. Que decía Sí. que sí y que sí es interesante, porque sí, siempre que hablo de esto, mis alumnos y yo terminamos deprimidos, ¿no? Entonces tengo que hacer como cosas distintas como para no deprimirme cuando hago análisis de políticas, ¿no? Me imagino. Dos experiencias, sí, por eso también desde el Faro me he trasladado mucho a ver el tema de lo que pasa en la escuela, ¿no? Con las buenas prácticas, porque puede ser muy, muy desmotivante ver que estos grandes ejercicios se echan por la borda cada que empieza una administración nueva. Por ejemplo, habría quien lo critique, ¿no? Pero
el programa Oportunidades, ¿no? Que vivió 20 años, ¿no? Desde la administración de Zedillo hacia finales, en 97, pasando luego por 2 administraciones panistas y que incluso siguió ya con un nombre distinto hasta la administración de Peña, ya como Prospera, ¿no? Fue un programa, por eso lo cito siempre, ¿no? El más evaluado a nivel mundial, ¿no? Un referente, o sea, muchos países nos copiaron, nos querían aprender de ese programa. Y fue la primera vez, todavía no existía Coneval, pero la Coordinación Nacional de Progresa invirtió mucho en la evaluación, ¿no? Del programa para aprender. Con el tiempo fue cambiando este programa porque, bueno, daba apoyos en alimentación, salud y educación, daba becas, le daba un monto de recursos a las familias, pedía corresponsabilidad, entonces le daba a los estudiantes, a las familias el dinero, pero decía, tienes que ir a pesar a tus hijos, que los pesen, que les tomen la talla, ¿no? Y les daba sobres de alimenticios, de nutrientes a las mamás embarazadas. Entonces, es un programa bien interesante, ¿no? Tiene otras cosas que no funcionaron. Y ahí los que hacemos educación podemos decir, bueno, lo que logró fue incentivar la mayor demanda por educación, ¿no? Porque trabajó en eso, en la demanda por educación. El tema es que no trabajó en la mejora de la oferta. Entonces, a eso me refiero con la complementariedad de las políticas. Si tú quieres transformar algo, tienes que trabajar simultáneamente en la mejora de la oferta y en la mejora y en incentivar demanda. ¿Para qué quieres a más niños en la escuela si no transformas los procesos en la escuela, ¿no? Entonces, ahí sí tiene como muchas, y se ha escrito mucho el tema sobre Progresa, ¿no? En su momento, Oportunidades y después Prospera. Pero algo interesante es que sí, la evaluación fue retroalimentando la política. Cuando el programa surge, y esto te lo cuento porque hice mi tesis de doctorado de ese programa, ¿no? Entonces, cuando el programa surge, incluso no había una unidad de género en la Coordinación Nacional y se dieron cuenta que el darles el apoyo a las mamás estaba generando efectos en 2 vías. Por un lado, a mamás les estaba dando oportunidad de relacionarse con otras mujeres que vivían en condición de enorme aislamiento y eso les generaba procesos de agencia y empoderamiento, por un lado, ¿no? Pero también había un tema a veces de mayor violencia porque había un enojo de que las mujeres recibieran el recurso, ¿no? A partir de eso, el programa fue cambiando y se fue rediseñando. Otro ejemplo, o al menos que yo lo considero exitoso, pero bueno, quién sabe qué tan parcial puedo ser porque yo fui parte de la evaluación, fue el programa Escuelas de Calidad, ¿no? La verdad que sentó las bases, un programa que duró 15 años, a mí me tocó evaluarlo con Tere Bracho en el CIDE, y fue un programa que también se fue alimentando a partir de la evaluación, ¿no? Porque sentó las bases del trabajo colegiado en los consejos, ¿no? O sea, por ejemplo, involucró a los consejos escolares de participación social en la toma de decisiones con los niños y las niñas, ¿no? Y los padres de familia, porque estaba condicionado el apoyo, o sea, que le soltaran el dinero a las escuelas que pedían entrar, ellos constituyeran su consejo, ¿no? Por un lado, y por otro, habían que hacer un programa, se llamaba Programa Estratégico de Transformación Escolar, un PT. Y ese PT implicaba un trabajo colaborativo. No dudo, porque sí hay casos de maestros que hicieron, que no es que convocaran y hicieran una planeación conjunta de la escuela, ¿no? Sino que hacían ellos y le decían de pronto al papá, firma este documento. Pero en principio sentó las bases y eso se fue documentando. Pero claro, necesitas el largo plazo, ¿no? Otro intervención que resultó no evaluada por Coneval, pero en impacto, sino por Banco Mundial, fue el programa Escuelas de Tiempo Completo, ¿no? Que justamente se dijo, aunque no era para eso, era un programa de jornada ampliada. Estaba logrando que los niños y niñas que habían salido del sistema, estoy aquí diciendo lo del programa de Escuelas de Calidad, lo estaba logrando que los niños se quedaran en la tarde, ¿no? En una jornada ampliada y había clases de regularización, de música, había un espacio más para aprovechar la escuela y además tenía un tema hasta de una implicación en temas de ayuda a las mamás para que pudieran trabajar más tiempo
y no tuvieran que preocuparse quién iba a cuidar a sus hijos. Y bueno, este programa fue bien evaluado por Banco Mundial y igual lo tronaron, porque entonces ahí va un poco la síntesis, ¿no? O sea, es mucho más complejo el tema de evaluar políticas para rediseñar cuando no tienes las condiciones, ¿no? Diría Luis Aguilar, para que tengas políticas democráticas, casi en la escuela necesitas democracia, ¿no? Entonces, es bien complejo, porque entonces, ¿por dónde empiezas? Yo creo que la apuesta, ¿no? De reflexionar sobre todo en materia de la necesidad de hacer estas evaluaciones integrales, es no quitar el dedo del renglón, ¿no? No decir, pues ya no importa, ¿no? Ya no hay evaluación, ya no importa, nadie nos rinde cuentas, es un grupo de académicos o de intelectuales por ahí perdidos, sino estar insistiendo, ¿no? Yo creo que en algún momento podremos recuperar, si no los espacios en gobierno para evaluar, sí desde la academia, como juntarnos más. Creo que ahora lo estamos haciendo varias instituciones y eso es bueno, ¿no? La evaluación puede pasar de un ejercicio de mejora, que es un ejercicio formativo, ahorita creo que ha pasado un ejercicio sumativo de rendición de cuentas, ¿no? Yo lo vería como un ejercicio necesario, a veces de denuncia, ¿no? Y de involucramiento de la gente que conozca, ¿no? ¿Qué está pasando en materia política educativa? Es bien complejo, es un tema bien complejo, Sí, ¿no? sí. ¿No? No sé, Gracias, también. Arce. Te agradezco mucho tu respuesta y me da mucha pena con Alejandro. No, no lo vamos a dejar hablar. Para Alejandro, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que le agradezco mucho a Arcelia la invitación para comentar su trabajo, su proyecto de investigación. Como ella lo mencionó, en algunas ocasiones hemos colaborado con algunos libros, capítulos de libro sobre reforma educativa. Bueno, me pareció bastante interesante todo el planteamiento realizado por Arcelia. Sin embargo, me gustaría destacar algunos aspectos que considero importantes. El primero de ellos sería lo que denominamos en la literatura de políticas públicas como el policy feedback, ¿no? O la retroalimentación de políticas. Creo que los ejercicios de evaluación deberían apuntar a eso, a mejorar el diseño de la política pública, a mejorar el uso de los recursos, a optimizar el uso de los recursos y sobre todo a generar políticas más eficaces que realmente resuelvan el problema por el cual fueron creadas, por el cual fueron diseñadas. Entonces, la evaluación justo ayudaría a los tomadores de decisiones en el mundo ideal a lograr este policy feedback, ¿no? Lamentablemente nosotros en México no tenemos un andamiaje institucional que nos permita llevar a cabo estos procesos de retroalimentación de políticas. Pero, digo, pensemos en el caso de Estados Unidos. Allá las comisiones legislativas son mucho más activas, inciden mucho más en la política pública. Los legisladores hacen rendir cuentas al Poder Ejecutivo, ejercen adecuadamente la función, que por cierto también la tenemos en México, la función de vigilar, el legislador tiene la función de vigilar, de evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo. Pero allá, como les comentaba, las comisiones legislativas examinan con detalle estos informes de evaluación que generan las instituciones académicas o los propios centros de estudios del Congreso, los centros de investigación parlamentaria. Allá nacen los centros de investigación parlamentaria. En México también tenemos centros de investigación parlamentaria y se generan informes de evaluación, pero desafortunadamente no se cierra la pinza aquí, porque los legisladores no son proactivos. Los legisladores, pues tenemos aquí en México una dinámica muy perversa, ¿no? Los legisladores se someten a los acuerdos a los que llegan sus líderes parlamentarios y votan en el sentido que estos líderes les indican, ¿no? Las reformas de cualquier tipo, entre ellas las educativas. No hacen un verdadero, no ejercen adecuadamente esta función de vigilar, evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo. Pero bueno,
desde el punto de vista de la retroalimentación de políticas, sería para un legislador muy valioso contar con esta información de la evaluación de política educativa, ¿no? Sabríamos, por ejemplo, qué políticas están funcionando, qué programas están funcionando, cuáles habría que corregir. A lo mejor habría que corregir algún componente. Como bien lo mencionó Arcelia, las políticas están integradas por componentes. Mencionando el caso de oportunidades, tenía al menos 3 componentes: el componente educativo, el componente de alimentación y el componente de salud. Y a lo mejor uno de esos componentes no funcionaba bien, pero se corregía, se ajustaba y, digamos, se encaminaba mejor hacia el logro del objetivo, que era, pues en este caso, ayudar a las personas a superar su condición de pobreza, ¿no? Pero bueno, entonces aquí en nuestro país, pues no es posible eso, no es posible corregir las políticas públicas, los componentes de las políticas públicas, porque el legislador, el encargado de exigir al Poder Ejecutivo que haga esos ajustes, pues no lo hace. Pero les digo, sería bastante valioso. Y todavía más valioso sería esta información con miras a llevar a cabo adecuadamente el presupuesto basado en resultados. Tenemos en México el presupuesto basado en resultados. La Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria lo establece así, que el Poder Legislativo debería año con año analizar concienzudamente qué políticas públicas, qué programas están funcionando y qué programas no. Y aquellos programas o políticas que no estén funcionando, pues deberían desmantelarse, deberían de dejar de recibir presupuesto, porque de acuerdo a sus resultados, pues no están funcionando, no están logrando los objetivos para los que fueron diseñados. Y entonces todas estas evaluaciones de las que habló Arcelia cobrarían sentido: las evaluaciones de procesos, obviamente las evaluaciones de impacto, que serían las que nos mostraran el efecto neto, ¿no?, de la política educativa en la población objetivo, que saber si las personas lograron mejorar su educación gracias a la política educativa o gracias a otra cosa. Eso solo lo sabríamos a través de una evaluación de impacto. Pero bueno, desafortunadamente, como lo mencionaba, nuestro andamiaje institucional es el que nos impide sacarle el máximo provecho a los ejercicios de evaluación de política pública. Y eso está ligado a otro aspecto, a la rendición de cuentas, ¿no? Mientras no se señale con claridad quién es el responsable, quién es la persona que tomó tal o cual decisión y el efecto de haber tomado esa decisión, porque si esa persona decidió aumentar el presupuesto de la política educativa, aunque sea una política poco exitosa, pues creo que debería de recibir alguna sanción, debería de recibir algún tipo de penalización por no llevar a cabo adecuadamente sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente también no podemos utilizar los procesos de evaluación para tener un adecuado ejercicio de rendición de cuentas, un adecuado ejercicio de responsabilización por parte de los funcionarios públicos de las decisiones que toman en torno al ámbito educativo. En fin, yo la verdad es que estoy contento de que Arcelia se mantenga en esta línea de investigación. Creo yo que muchos de los aspectos que ella mencionó durante su exposición son muy valiosos. Mantener el ojo puesto sobre estos procesos de evaluación, aun cuando ya no exista el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, yo creo que debemos de mantener vigente el tema. Tal vez al gobierno no le convenga que sigan existiendo los ejercicios de evaluación, pero no podemos claudicar. O sea, tenemos que mantenerlo vivo. Tenemos que, digamos, mantener la esperanza de que en algún momento estos ejercicios de evaluación nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento del gobierno, el funcionamiento de las políticas y
ahora sí que nos van a ayudar a generar mayor bienestar en general, ¿no? En la población, en la sociedad. Entonces, por eso, digo, me mantengo hasta cierto punto tranquilo, hasta cierto punto contento de que no se quite el dedo de encima, ¿no? Que mantengamos vivo el tema. Como bien lo señaló Arcelia, habrá que ver qué está haciendo ahora Mejor Edu. O sea, lo que hacía el INE lo seguirá haciendo Mejor Edu, en qué condiciones, bajo qué dinámicas. Obviamente la evaluación docente parece ser un tema tabú en el actual sexenio, pero si en algún momento fue considerado la principal causa del problema de la mala calidad de la educación en México, pues pudo haber tenido sus bases, sus fundamentos, esa suposición, ¿no? ¿Y qué ha pasado con eso? Si finalmente no fue el trabajo docente el responsable de la calidad de la educación en México, entonces es la infraestructura, son los planes de estudio, los contenidos curriculares, es la falta de tecnologías de la información y la comunicación en las aulas, es los métodos tradicionales versus los métodos constructivistas. Esto solo lo vamos a saber si mantenemos vigente el tema de la evaluación educativa, como bien lo señaló Arcelia, en todos los ámbitos, en el ámbito curricular, en el ámbito de los resultados, en el ámbito del trabajo docente y, por supuesto, en el ámbito de las políticas públicas. Entonces, bueno, yo la verdad es que agradezco, reitero el agradecimiento por la invitación y pues yo estaría muy contento de que si me consideran involucrar en el proyecto, con todo gusto me gustaría participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por ese voto optimista. A veces cuesta tenerlo sobre las implicaciones de la evaluación de políticas educativas. Si les parece, abrimos el foro. Creo que tenía levantada la mano Sí, Arturo Pretel. ¿Sí? así es. Arturo, cuando gustes. Muy buenas noches aquí. Estoy en Perú y tengo una pregunta justamente para Celia, hablando a propósito de la jornada escolar extendida. Yo me encuentro ahorita analizando la jornada escolar completa, así es la denominación en el Perú, de este programa también. Y quisiera saber qué recomendaciones tiene Arcelia respecto de la evaluación que se puede hacer o la investigación, el análisis de este programa, dada la experiencia en México, que ya tiene larga data, del 2007 al menos. En cambio, en el Perú recién se aplicó en el 2015, ¿no? Tiene poco tiempo y se encuentra ahorita en un estado de estancamiento. Pero quisiera saber qué recomendaciones en cuanto a la investigación para aproximarnos a las políticas educativas sobre este programa en particular. Gracias. Si quieres responder, Arcelia. Sí, justo estoy tomando notas, ¿no? Gracias, Alejandro, por tus comentarios. Tomé algunas notillas y ahorita te puedo comento algo de lo que señalas. Muchísimas gracias. Y gracias, Arturo, por tu pregunta. Creo que empezaría por la pregunta de Arturo, ¿no? Bueno, primero, para hacer la evaluación, lo que tienes que plantear es revisar cuál es el objetivo, ¿no? Que se plantea en el proyecto, ¿no? Porque la evaluación también funciona o está en función, en algunos casos, de la propuesta, de lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces, pues tienen objetivos distintos, ¿no? En México, la jornada ampliada eventualmente quería pues dar ese apoyo a niños, por ejemplo, de escasos recursos, que les ofrecían además un alimento caliente, ¿no? Tenía incluso como aspectos secundarios o unexpected consequences, ¿no? Que les llamamos, el tema de que las familias podían dejar a sus hijos en un lugar seguro más tiempo, ¿no? Porque pues la jornada aquí en México de la escuela pública, la primaria, son 4 horas y cachito, ¿no? No es nada. Entonces, el poder tener a tus hijos más tiempo ahí, pues era un apoyo importante para las familias, particularmente para las madres de familia, ¿no?
Y cada escuela lo fue definiendo distinto, ¿no? O sea, había escuelas que aprovechaban esas horas extras, incluso, decía yo, para regularizar a los niños, otras para darles actividades artísticas, ¿no? Entonces, la verdad que yo no esperaba que ese programa tuviera un impacto en los aprendizajes, ¿no? Porque no estaba planteado en principio para eso, ¿no? Entonces, la evaluación la tienes que hacer en función, hay varias rutas, ¿no? Una primera es, bueno, ¿qué está planteando el programa respecto a lo que le propone hacer, ¿no? Esa es una forma. La otra es si el programa responde o se fue echado a andar, ya es una evaluación más como teórica, ¿no? A partir de cuáles son las declaraciones, ¿no? De los políticos que le echaron a andar, incluso entrevistaría a los diseñadores, ¿no? Reconstruiría el árbol del problema para ver cuál fue y eso sería como lo ideal, ¿no? ¿Cuál es la apuesta del programa, ¿no? Y entonces, la medida que tú reconstruyes el árbol, ¿no? Y para eso hay pues muchas literaturas, sobre todo toda la metodología marcológico te puede servir para ello. A partir de que reconstruyes el programa, dices, bueno, es que con lo que están haciendo no van a lograr el objetivo, ¿no? O sea, te puedo poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Puede ser que un programa de becas lo que quiere es llegar a más niños, ¿no? Y becarlos, ¿no? Becarlos a los niños más pobres del país, ¿no? Entonces, bueno, tu evaluación tendría que mirar si la focalización es adecuada, si hay mecanismos de selección que te permitan llegar o sea, cómo estás haciendo este tema de lograr llegar a los niños con más necesidad, ¿no? O sea, que no estés desperdiciando el recurso, un poco en el sentido de lo que decía Alejandro, que originalmente así surgieron las evaluaciones, ¿no? De políticas, al menos en Estados Unidos. Tenemos recursos escasos, el recurso no es infinito, entonces tenemos que ver a dónde lo asignamos y tiene mayor retorno económico, ¿no? Esas son las evaluaciones que no solo buscan la eficacia de los programas, sino la eficiencia, ¿no? Usar el menor recurso posible para resolver un problema. No tirar el dinero porque no nos sobra. A ningún gobierno le sobra, ¿no? Entonces, bueno, si el tema es de ver como que estás llegando, estás cubriendo a los niños con necesidades, bueno, pues entonces tendrías que ver esos procesos. Se está anunciando la beca, cómo se llega a las familias, cómo se informa, que el proceso sea ágil, ¿no? Pongo el ejemplo. Pero si lo que quieres ver, por ejemplo, lo que te decía, lo que hacíamos en el INEE era, queremos ver el problema de deserción escolar. O sea, no partíamos de un programa, sino de un problema. Hay un problema fuertísimo en materia de deserción escolar en el país, en la media superior, en el país, en varias partes de América Latina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para revertir ese problema de deserción? Todos nos pusimos a investigar, por supuesto, investigas y revisas todos los diagnósticos disponibles hasta donde te dé la vida y el tiempo, ¿no? Respecto a ese problema, ¿no? No, bueno, la deserción, entonces revisamos encuestas de juventud, la encuesta de deserción, y vemos que el tema no era un tema solo económico, el 33% lo explicaba de la deserción, la explicaba el tema económico, pero había otro 66% que tenía que ver con los procesos mismos de la escuela, reglamentos rígidos, falta de calidad, falta de pertinencia, tantísimas cosas, a falta de asesorías o tutorías, ¿no? Acompañamiento, mentoría, ¿no? En una edad muy difícil. Entonces, cuando nosotros evaluábamos la política era, a ver, si lo que queremos es reducir la deserción y solo damos becas, estamos apuntando como si tuvieras estos del tiro al blanco, estás apuntándole al círculo mayor, pero no estás yendo en el centro, porque estás apuntando a resolver una tercera parte del problema, ¿no? Entonces, yo sugiero que la evaluación la hagas en función de eso, o sea, ¿qué es lo que te interesa saber? ¿No? ¿A qué problema público responde? Porque puedes mirar incluso, tengo una alumna que está haciendo una tesis de doctorado sobre el tema del cuidado infantil en México, ¿no? Y su análisis de política pública tiene que ver con la definición del problema. ¿Por qué el problema del cuidado infantil dejó de ser un tema que importa en el gobierno actual, ¿no? ¿Por qué desaparecieron las estancias infantiles, ¿no? ¿Quién colocó ese problema en la agenda? ¿Por qué se desdibujó?
Entonces, el análisis de política pública es enorme, puede ser muchísimas cosas. Entonces, en materia de evaluación, yo te diría eso, ¿no? Y si quieres, por ahí apunto mi correo y me quieres escribir, podemos platicar más de ello, ¿no? De Alejandro, ¿no? Pues Gracias. yo creo que no, de nada. Alejandro, en principio, Alex, yo creo que, pues es que sí, planteamos escenarios como ideales, ¿no? Planteamos escenarios donde decimos, la evaluación debería servir para toma de decisiones. Hay todo un andamiaje, ¿no? Y todo un marco legal que busca eso, ¿no? Incluso el tema, ahora sí que sabiendo cómo somos, ¿no? Se crean los órganos autónomos, en su momento se van creando uno por uno, ¿no? Primero el Banco de México se hace autónomo, el INEGI, ¿no? En su momento el INAI, que ha sido súper acusado este sexenio, Coneval, que todavía no tiene su reglamento interno, el INEE, que desapareció, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas estas instancias sirven de contrapeso, ¿no? Justamente en una cosa que se llama, y seguro tú, Alex, lo conoces muy bien, esta literatura sobre rendición de cuentas diagonal y horizontal. O sea, no es, la rendición de cuentas es, pues estoy a disgusto con un gobierno, lo voto y cambio, ¿no? Es una cosa que se llama vertical, ¿no? Pero estos órganos autónomos surgen justamente porque no nos bastan los poderes. Cuando no hay una buena división de poderes o en efecto hay una efectiva división de poderes, pues necesitas otras instancias. Y ni el mayor blindaje que se le dio en ese momento, o al menos políticamente así se vendió, se está blindando al INEE para que trascienda el sexenio, y no importa qué partido llegue, si llega el PRI, todavía no existía entonces Morena, ¿no? O el PRD, o no sé quién, vamos a continuar evaluando lo educativo y dando recomendaciones para mirar a la autoridad desde este espacio horizontal, ¿no? Pues no funcionó, ¿no? Entonces pareciera que la apuesta justamente de la evaluación ahorita ya no es, ¿no? Para generar mejoras sobre la marcha, una evaluación formativa, sino, al menos yo así lo veo, quizá también obviamente influye el espacio en el que estoy, ¿no? Para exigir, para elevar el costo político de que no atendamos el tema educativo, ¿no? Ahora, en temas de prioridades hay miles de otros temas que importan, ¿no? En las encuestas ciudadanas, en las encuestas a personas para ver preferencias electorales, bueno, además de que va en la delantera Morena, ¿no? Con todo y el Tren Maya y con todo y lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas le preocupan a los mexicanos? La educación está como en el 8º lugar, ¿no? Lo he dicho en varios foros, o sea, de verdad es bien preocupante, ¿no? O sea, nos importa a los que estamos en esta sesión y a los investigadores en lo educativo, pero no es un tema que le preocupe tanto a los mexicanos porque hay otros miles de problemas, ¿no? Desde el tema de la inseguridad, que creo que es lo económico, en su momento la pandemia, el tema de la salud, ¿no? Entonces, la evaluación en ese sentido creo que sí, no tiro la toalla porque debe servir como un espacio para la exigencia, para la denuncia y cuando se pueda para la rendición, para la mejora, ¿no? Creo que hay que voltear a ver también qué están haciendo las entidades federativas. La experiencia de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo cosas interesantes desde su propio sistema de evaluación de aprendizajes, ¿no? Otros estados de oposición como Querétaro, Guanajuato, también están haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, voltear a ver qué están haciendo, porque ante la ausencia de una evaluación nacional que retroalimente la política, o sea, qué bueno que existe Coneval, yo no digo que no, ¿no? Pero no se da abasto para mirar con lupa, ¿no? Todos los problemas, en este caso, educativos, ¿no? Y sí, creo que tenemos que mezclar el análisis de evaluación de política con el tema de factibilidad, ¿no? Para no darnos de topes. Sí, en el mundo ideal, los presupuestos participativos abonan a eso. Hace unos años, y era otro momento como de boom de la evaluación, me tocó entrevistar a un funcionario del gobierno del DF y le decía, oye, de la Secretaría de Finanzas, ¿no? ¿Qué tanto utilizas la evaluación? Porque yo trabajaba en Evalúa DF. ¿Qué tanto utilizas la evaluación que generamos en Evalúa de los programas para tomar decisiones? ¿Y qué tanto usas
toda esta valoración y los presupuestos participativos y me decía que no llegaba ni al 10%, ¿no? O sea, que la toma de decisiones dependía de otros muchos factores que son más políticos, ¿no? Entonces, volvemos al tema un poco con el que inicié ¿no? La exposición de lo que estoy haciendo es, a todos nos preocupa que lo que estamos investigando abone. Yo a veces prefiero como contentarme con que abone en una escala micro, ¿no? Sin dejar de hacer denuncias a nivel macro, ¿no? Porque creo que ahí suceden los cambios, ¿no? Pero sí, soy enfática y lo quiero dejar por escrito y lo digo en mis clases es, a ver, cuando hay una preocupación de por qué no cambia la educación, ¿por qué? Pues porque son muchas cosas, ¿no? Siquiera es el tema, lo que decías Alex, ¿no? Del tema docente. Es un pool de cosas, o sea, son un chorro de factores que abonan o no, ¿no? O sea, no ahorita lo que está en la agenda es el modelo educativo, que si los libros de texto, que si son relevantes, que si violan la Constitución, que si se van a amparar, que si, ¿no? Puedes tener una súper propuesta de currículum, pero de ahí a que aterrice, ¿no? A que se entienda, a que se capacite, a que funcione, pues toma tiempo, ¿no? Lo decía Otto Granados hace unos años cuando estaba como secretario de Educación en la última parte del sexenio de Peña Nieto, cuando se iba a lanzar el nuevo modelo educativo, que ya es el viejo nuevo modelo educativo. Decía, necesitamos unos 10 años, darle unos 10 años para ver resultados. Entonces, lo que tenemos aquí es la impronta de cosas, muchas cosas, ¿no? Y no nos está alcanzando a los investigadores, a los evaluadores, el tiempo de poder retribuir o contribuir más con nuestro análisis a una mejor toma de decisiones. Creo que ahora estamos más lejos incluso que hace unos años, ¿no? Esa es mi sensación, pero bueno, pues como dices, no voy a tirar la toalla, ¿no? Gracias, Arcelia. ¿Alguien más del público? ¿Alguna pregunta, inquietud? Sí, O Cristina. no, o quedó muy claro o está muy aburrido lo que les estoy diciendo. No, Arce, quedó muy claro. Yo creo que deja la perspectiva abierta, muy interesante. Yo sí creo, o sea, como que a veces siento que nos gustaría que los y las políticos entraran en la lógica investigativa y evaluativa, ¿no? Y a lo mejor en términos racionales, de eficiencia, de eficacia y demás, pues sí, pero a lo mejor también el reto es cómo hacemos nosotros que los resultados de investigación y de evaluación se vuelvan políticos, ¿no? O sea, cómo posicionamos esas cuestiones en la agenda pública, que creo que es lo que no, o sea, estamos como acostumbrados a que se pida nuestra opinión, pero no a posicionarla, ¿no? Y eso también es interesante de considerar en esa lógica. Yo no sé si hay experiencias en otros países que usted, Alejandro, ahora que está también Arturo acá de Perú y demás, que ustedes conozcan donde haya habido o sea, ¿qué es? Hacerte amigo de los políticos y entonces que te pelen, o sea, como, ¿cuál es la estrategia en esta lógica, de, no sé si de lobbying, de back-channeling, o sea, de cuál es el asunto de que te conozca fulanito porque te conoce otro fulanito, o sea, esa lógica por dónde señalarla, ¿no? Porque sí creo yo que también los equipos técnicos de las diferentes secretarías, de la Secretaría de Educación en particular, sí requieren mucho, o sea, hacen mucha chamba, pues, y hacen mucha chamba desde cero, en parte para jugarle el juego a los jefes, pero en parte porque también quieren hacer bien su chamba. Y eso no necesariamente estamos haciendo conexiones, porque una cosa es el político top, pero también están los equipos, ¿no? Que podría ser una lógica interesante de checar. Gracias, Cristi. Sí, Alejandro. Sí, quería aprovechar la intervención de Cristina para comentar algo que hace tiempo tuve oportunidad de conocer, porque también para mí fue una sorpresa. Hace tiempo tuve una entrevista con la directora de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero es una organización de la sociedad civil, pues interesada en mejorar la política educativa en el país.
Y recuerdo muy bien que en esta entrevista ella me mencionó que un aspecto que observaba de nuestro contexto, que era perjudicial, digamos, para la educación en el país, era la falta de participación social, la falta de participación de la ciudadanía en general, pero de las organizaciones no gubernamentales. O sea, hay muy poca incidencia, muy poca intención de las organizaciones de realmente involucrarse, de realmente abanderar los temas y luchar por ellos. O sea, digamos, batirse de sangre, ¿no? Para tratar de mejorar algún aspecto, en este caso el educativo. Y ella me lo mencionó porque no es mexicana. Ella nació en Estados Unidos y me decía que en Estados Unidos pues existe una cultura de participación muy activa. Los padres de familia se involucran en los asuntos escolares. Hay sociedades de padres de familia, hay consejos escolares, hay mucha participación social. Y decía que eso pues era un claro déficit de nuestro país y que eso para ella estaba vinculado a muchos de los problemas que tenemos, pero particularmente el de la mala calidad de la educación, ¿no? Porque pues los gobiernos no sienten ningún tipo de presión real por mejorar el aspecto educativo. Entonces, creo yo que sí, o sea, es un elemento importante de que pues muchas veces nosotros le echamos la culpa al gobierno, pero como individuos hacemos muy poco, ¿no? Por mejorar nuestro entorno, por mejorar el funcionamiento de las cosas. Gracias, era lo que... Gracias, Alejandro. Sí, Pati. Ay, hola. Eh, bueno, yo, esta parte de la investigación de evaluación, Arce, realmente es muy enriquecedor porque justo a la evaluación no se le ha llegado tampoco a considerar como investigación, o sea, es nada más, es evaluación, pero no se le da la importancia de los retos que tiene, de todas las estrategias, metodologías que tiene que utilizar para lograr su fin, ¿no? Y a mí algo que me quedó como muy presente, pero que justo también el que se confunde es la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Que los objetivos a veces deberían de ser evaluados por la eficacia y o sea, todos los ejemplos que has dado y realmente se están yendo por eficiencia o viceversa, ¿no? Entonces creo que ahí es el mayor reto, el poder tener una conciencia y un significado claro de qué es la eficacia, qué voy a evaluar con eficacia y qué objetivos son los que quiero pues sacar a conocer con esa parte, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos también que al escuchar lo que comentas, pues también está ahí en la mesa, ¿no? Será bueno, comentario más también. Pues muchas gracias por los comentarios. La verdad es que yo podría hablar de esto horas, ¿no? No los quiero aburrir, pero voy a comentar un poquito las tres, ahora sí que los tres comentarios, ¿no? Vamos, aquí tomé mis notas. Yo creo que sí, Cris, o sea, sí hay que acercarnos a los políticos, ¿no? No hay que tenerle miedo y hay que acercarnos cuando se pueda. Hay veces que no se puede, ¿no? Y si no se puede, porque hay cerrazón, porque no hay apertura, por el posicionamiento que ya traes, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Entonces, ahí es donde te paras, ¿no? O sea, y justo, ya no lo puse porque me hubiera tardado aún más, pero en este árbol de la evaluación hay distintos colegas, ¿no? Por ejemplo, Carol Weiss postula, bueno, toda investigación y toda evaluación, ella se dedica a hacer evaluación educativa, de política educativa, tiene que trascender y tiene que ayudar a informar la toma de decisiones, ¿no? Y hay otros mucho más estrictos que dicen, no, a mí no me importa si el político la toma o no, yo voy a hacer mi investigación y voy a denunciar lo que sale, ¿no? Bueno, son posturas, creo, ante la vida, ¿no? O sea, ¿qué decides? ¿Dónde? Si trabajas en un espacio como, pienso en mi colega, en Marco, ¿no? Como México Evalúa, como el instituto, ¿no?
es que no me acuerdo, Instituto para la Educación y la Equidad con Calidad, una cosa así, el IEC, ¿no? Que es una iniciativa que ha formado, pues está increíble, ¿no? Porque él siempre está poniendo el dedo en la llaga en el tema del presupuesto. Sale un ejercicio presupuestal y dice, a ver, ¿no? ¿Cuánto dinero hay para el tema docente? O sea, ustedes dicen que van a revalorizar al magisterio y no le pones un peso, perdón, es discurso, ¿no? Entonces, pienso en él, ¿no? Como alguien que denuncia mucho, mi colega Alma, yo también desde el espacio del Faro, ¿no? Pero también he tenido oportunidad de trabajar y abonar en distintos momentos, ¿no? A retroalimentar, por ejemplo, las entidades. Cuando trabajaba en el INEE, el tema era, faltaban espacios para evaluar la política o para evaluar la educación, y los estados, las entidades federativas, decían, pues me acuerdo de un subsecretario en Guerrero que nos decía, estamos súper saturados operando el sistema, tenemos poco tiempo a veces para, ¿no? Para evaluarlo. O sea, todas las herramientas que ustedes nos ayuden a capacitar equipos son bienvenidas. Y era un poco la función del INEE en su momento de tener oficinas en los estados, ¿no? Para que no fuera centralizado y las propias áreas de evaluación, pienso en Juan Carlos, en Colima, en Juanita, en Michoacán, en Gaby, en Guerrero, o sea, las colegas que dirigían los espacios de evaluación en los estados desde el INEE, ¿no? Estaban construyendo capacidad, equipos y dialogando, y no se estaban peleando, no era un tema de denuncia, era un tema de cómo te apoyo a mirar cuáles son tus prioridades y en qué debes invertirle y demás, ¿no? ¿Qué debes evaluar? Entonces, bueno, todo depende un poquito, ¿no? También recuerdo cuando estábamos en el INEE, una evaluación que hizo en su momento un colega de Banco Mundial, ¿no? Rafa de Hoyos, estaba haciendo un trabajo, ¿no? Para mirar un programa piloto que estaba instrumentando el Banco Mundial. Y la subsecretaría de Educación Media Superior los había contratado y había posibilidad de diálogo. Entonces hay posturas, ¿no? Depende qué tan cercano estés, ¿no? Y qué posición ocupas, en qué institución estás, puedes o no abonar. Por supuesto que a veces, yo misma fui evaluadora, ¿no? Cris, contigo nos tocó mirar estancias infantiles. Y veamos, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de mejora del programa, ¿no? Había apertura, ¿no? Para ver, bueno, ¿y qué podemos, en qué estamos fallando, en qué no? O sea, a veces se puede, a veces no, ¿no? Y ahí ya, bueno, es una elección. Pero yo sí creo que no tenemos que tenerle miedo. Y creo que varios colegas del de Ibero, ¿no? Participan y hacen cosas lo que pasa es que pensamos en los políticos y pensamos como en esta separación de ámbitos, ¿no? A nivel macro, a veces es difícil incidir desde un espacio de investigación, sí, sin duda, ¿no? Y lo que decías, Alex, ¿no? Sí, Jennifer Donoghue, ¿no? En su momento que dirigió Mexicanos Primero. Ahora está Patti Vázquez, que fue secretaria de Educación en Puebla, ¿no? Y que está convocando un ejercicio increíble de un colectivo grande por la excelencia docente, ¿no? Con varios colegas, para hacer un capítulo México. Entonces, creo que con ella se abren estos espacios para tender puentes con funcionarios, porque ella fue funcionaria. Y eso, si podemos dialogar y hablar el lenguaje del funcionario y del académico y ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Sería mucho más interesante y rico, ¿no? Cuando nos radicalizamos, a veces toca, ¿no? Porque cuando nos radicalizamos, pues cerramos la posibilidad del diálogo, a veces entre los propios académicos, ¿no? Yo creo que el debate entre lo cual y lo cuántico, que es un debate que desde mi punto de vista que se superó hace años, ilustra bien eso, ¿no? Al menos, por ejemplo, en Prospera, en Oportunidades en su momento, las evaluaciones eran muy ricas justamente porque, por un lado, hacías la evaluación de impacto, ¿no? Muy cuestionada por el tema de usar a los beneficiarios como conejillos de indias, ¿no? Pero bueno, había algunas evaluaciones de impacto para medir cambio en el peso, la talla, a partir de la nutrición y demás, de los sobrecitos que daban. Y también había la evaluación que estaba haciendo el Ciencias Occidente, que miraba los procesos y hablaba con profesores y con niños sobre el tema del regreso a la escuela a partir de las becas, ¿no? Entonces era súper importante complementarlos. Bueno, y en el tema de, Patti, decías,
la investigación y evaluación, sí, justamente por eso en el estado del conocimiento dijimos, a ver, ¿por qué vamos a despreciar la evaluación del Coneval y del INE? Si son los mismos evaluadores, son parte, son del grupo de colegas académicos con los que estamos trabajando. Ellos han sido parte, ellos han retroalimentado el propio proceso. En el INE así fue, o sea, teníamos un modelo de evaluación de políticas que fuimos construyendo todo el equipo con Paco Miranda, Julie Mendieta, las colegas del área de Julie y yo, y los propios evaluadores decían, no, es que nos falta mirar esto, nos falta mirar aquello. Entonces lo construíamos conjuntamente. Entonces, sí está medio, y además este sexenio está muy devaluada la evaluación, ¿no? O sea, como que no hay mucha, es una palabra que asusta, ¿no? Pero, y fíjate que a diferencia de lo que señalas, Pati, yo creería que en el tema de, no se ha privilegiado necesariamente la eficiencia. Si viéramos, así surge en Estados Unidos la evaluación de programas, pero si le pasas la prueba a la mayoría de los programas, son cero eficientes. Pero creo que lo que tendríamos que buscar justo es eso, la eficacia, ¿no? En su momento, no voy a decir quién, porque sería acusarlo, ¿no? Pero un evaluador muy importante nos decía, ¿por qué se enfocan en el INE en mirar las el tema de la equidad y de los niños indígenas y los migrantes? Si los migrantes son bien poquitas personas, ¿por qué no dedican dinero de la evaluación a algo que tenga mayor impacto, ¿no? Y bueno, la agenda de evaluación del INE era mucho desde la equidad, ¿no? Entonces, destinar dinero a la evaluación del tema de buscar la equidad era importante, ¿no? Ahora sí que no sé si era costo o beneficio o no, pero era importante por un tema de derechos, ¿no? Justamente porque teníamos esa visión de los derechos, ¿no? Entonces, creo que los derechos humanos es más que nada eficacia, más que eficiencia, ¿no? Pero bueno, les digo, viene todo un debate y yo creo que sí, una confesión, ¿no? Creo que cuando estaba muy joven quería hacer evaluación de políticas, ¿no? Que me encantó eso, es una de mis materias en la licenciatura, ¿no? Estudié políticas públicas como 3 años porque me gustó mucho. Y decía, bueno, pues porque estás joven y quieres cambiar el país, ¿no? No es que ya reniegue de ello, pero sí creo que ahora logro ver como las dificultades, ¿no? Y los límites del trabajo como evaluadora o como analista. Y seguramente me voy a morir publicando y haciendo cosas sobre este tema, ¿no? Pero sí creo que hay que abonar en ello porque hay que elevar el costo, ¿no? O sea, me niego a pensar que, que vamos a seguir en un país en donde no nos importe lo que pasa con la educación o con la salud o con la inseguridad. O sea, deberíamos estar realmente indignados de lo que pasa en el país, ¿no? En el tema de violencia. Cada día está peor, ¿no? Y mientras no participemos, no le vemos el costo político de esa falta de garantía de nuestros derechos humanos, incluso el derecho a la vida, pues estamos condenados a que esta sociedad pues cada vez esté peor, ¿no? Esa es como mi mirada. Pero bueno, sí soy pesimista, pero a la vez optimista, igual que de Alejandro. Ahora hay que darle, ¿no? Pues muchas gracias, Arce. Se nos acabó el tiempo ahora sí. Ojalá que tengamos una segunda presencia de ustedes en un cierto tiempo, ya que termine el proyecto. La verdad que es un tema que desata muchísimos comentarios, como tú dices, incertidumbres, pesimismos. Yo soy de los pesimistas, hay mucha gente optimista. Entonces, bueno, confiemos quedamos, digamos, esperando su próxima devolución de resultados de avances. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos por participar en este seminario de educación y reflexión del INIDE. Nos estaremos viendo dentro de unas 3, 4 semanas. Ahí les estaremos avisando. Y bueno, muchas gracias Arcelia, Alejandro, Patricia por toda la logística implicada. Y bueno, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.